Buenos días. Hoy te vengo a hablar de un pensador muy importante para mí, que es Frantz Fanon. ¿Por qué hoy? Porque él nace un 20 de julio de 1925 en Martinica, esa colonia francesa negra en el Caribe. Eh, es importante por el pensamiento crítico, por el pensamiento decolonial, por muchos pensamientos que hoy en día están vigentes. Frantz Fanon, bueno, crece en esa Martinica, se va a luchar siendo muy joven con, Francia en contra de Alemania nazi, y con una anécdota muy importante que le va a servir para su pensamiento, es que una vez que van ganando la guerra, incluso cuando ya necesitan entrar a Alemania, ya van entrando a Alemania triunfantes, fue excluido él y todos los negros que combatían para ese regimiento francés militar. Eh, y él comienza a pensar, ¿por qué un negro eh, se alía o se identifica ese lugar del blanco colonizador? ¿Por qué lucha incluso a favor de él? Es algo que va a ser muy importante para su primer libro, que nace en 1952, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Bueno, él se vuelve a Martinica después de la Segunda Guerra Mundial y comienza a seguir a ese maestro y pensador intelectual de Martinica, Aimé Césaire, un miembro del Partido Comunista, también un poeta, también un pensador muy importante, incluso más desconocido que el mismo Fanon. Le sirve mucho para irse a estudiar después a Francia, medicina, después psiquiatría, que se gradúa en el año 51. Un año después ya aparece su primer libro, como ya hemos dicho, Piel Negra, Máscaras Blancas, muy importante incluso para pensar el psiquismo del colonizado, es decir, frente cómo se constituye ese psiquismo colonizado en, en ese colonialismo desde el colonizador también, cómo se va formando y cómo se identifica incluso, cómo un colonizado incluso hasta añora, no solamente las posesiones que tiene el blanco colonizador, sino también se ubica en ese lugar. Esto también es muy importante hoy, el 20 de julio también en Colombia, del Día de la Independencia en Colombia, porque también podemos pensar cómo los criollos ilustrados colombianos, una vez que se independizan de los blancos españoles de la corona española, asumen también su lugar. Un lugar que no solamente lo asumen de igual manera que esos blancos colonizadores, sino que incluso hacen hasta cosas peores que los mismos blancos colonizadores. Entonces, para pensar eso, ocupar ese lugar del colonizador, desde el colonizador. Bueno, esto nos sirve mucho Fanon. Fanon después, bueno, una vez que se gradúa de psiquiatra, se va a trabajar a Argelia, se convierte en jefe de psiquiatría ya de un hospital psiquiátrico en Argelia. Él ya venía con una fuerte influencia de Torkels, ese famoso psiquiatra también desde lo cultural muy importante en la psiquiatría, ya venía con esas ideas. eh, y trabaja en ese hospital. Pero él recibiendo todos esos combatientes de las guerrillas argelinas en contra de la ocupación francesa en ese territorio, él va viendo cómo, en qué lugar tiene esos colonizados de los franceses y qué lugar también tienen esos colonizadores franceses. Y se comienza a acercar mucho más a esos colonizados que a esos colonizadores que supuestamente pertenecían a los franceses. Poco a poco se va aliando con ellos hasta formar parte o ser miembro del Frente de Liberación Nacional Argelino. Él renuncia a ser el director de psiquiatría y se va a combatir con ellos. Es decir, se convierte en un combatiente, incluso como una especie de intelectual de esa guerrilla argelina. Poco tiempo después, bueno, unos años después, enferma de leucemia, tiene que irse a tratar a la Unión Soviética, parece que llega un momento que se mejora un poco, pero después vuelve la enfermedad. Incluso tuvo que viajar a Estados Unidos, algunos dicen que con ayuda de la CIA entra con un nombre falso a Estados Unidos, pero allá muere, no puede mejorarse de su enfermedad. Después de morir sale su segundo libro póstumo, que es Los Condenados de la Tierra, otro libro magnífico, muy importante para el pensamiento decolonial, el pensamiento crítico americano, para incluso da pautas para que mucha gente hoy en día pueda haber cátedras, incluso cursos, seminarios, encuentros en nombre de Fanfano y su pensamiento. Esta es la importancia de este pensador, un pensador que está más como que cercano
en las luchas, pero también en el pensamiento del colonizado. Pero ojo, no solamente se queda ahí. Fanon dice que todas esas revueltas, todas esas cosas sí son importantes. Incluso él hace todo un trabajo sobre la violencia, que es la reacción que tiene el colonizador frente al colonizado. Pero él dice que también hay que ir más allá de eso. Hay que comenzar a pensar creativamente eso nuevo, más allá de esas reacciones de resentimiento por parte del colonizado que ha producido la colonia o el colonizador. Entonces, hoy vamos a ese pequeño homenaje a este gran pensador que es Frank Fanon. Así que gracias.